Y hoy vamos a concluir porque en primera epístola a los Corintios capítulo 12 del 1 al 10 nos habla ahí el apóstol Pablo sobre los dones dados por el Espíritu Santo a los creyentes. Y ahí en ese pasaje, si bien en Romanos capítulo 12 nos habla de otros más y de los ministerios, ahí concluye con el don de hermeneia glusón o interpretación de lenguas. Hermeneia glusón. La palabra hermeneia glusón significa interpretación de lengua en griego. Y lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12 versículo 10. Pero el apóstol Pablo, como ese hombre el cual Dios llamó para organizar, utilizarlo para organizar, hacer ciertos ajustes al cuerpo de Cristo, ¿no? Y sabemos sobre las cartas paulinas, ¿no? Que son las que más ocupan el Nuevo Testamento, ¿no? Las cartas escritas por Pablo. Y encontramos en 1 Corintios capítulo 14 que le dedica prácticamente todo ese capítulo sobre el tema de las lenguas, pero también sobre la profecía y de la interpretación. Y ustedes lo leían en ese pasaje central en 1 Corintios capítulo 14 y en lo que tiene que ver con la Reina Valera de 1960, colocan como título el hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Cuando habla ahí, no se queda solamente hablando de ese don de hablar en lenguas, de la cual estuvimos abordando la vez pasada, sino que profundiza y aclara el uso, el abuso y el desuso que muchas veces se hace de los dones. En este caso, encontramos, mis amados hermanos, que el don de lenguas va unido a la interpretación, el don de interpretación, y encontramos que hay dones que deben estar coequipados, ambos unidos, y es las recomendaciones que hace el apóstol Pablo en esta primera epístola a los Corintios capítulo 14, y por eso el título de esta disertación es el don de hermeneia glusón o interpretación de lengua. Tenemos claro, ¿no?, que para muchos estudiosos, en fin, estos dones, algunos dones espirituales son temporales, porque se toma de manera muy aislada ciertas frases o menciones que hace el apóstol Pablo en este caso. Pero mis amados hermanos, cuando hablamos de interpretación, estamos hablando de la habilidad de dar significado a un mensaje dado por Dios, en este caso ya sea a través del don de lenguas o de igual manera, entendiendo don de lenguas, ya sea una lengua como idioma terrenal o una revelación a través de una lengua extraña, va a decir el apóstol Pablo, o lengua angelical. Cuando hablamos en términos de lengua que leíamos la vez pasada en Génesis capítulo 11, cómo se dio los idiomas, cómo el Señor confundió. Si aquí estuviéramos, si hubiera un extranjero, como el mismo el apóstol Pablo va a decir, si hubiera aquí un extranjero que no hable castellano, que no hable español, ¿cómo se sentiría él? Mal. No, porque no entendía nada. Así es. Va a entender y va a necesitar que alguien que habla el idioma nativo de él, sea alemán, germano, sea inglés, sea francés, aunque hay idiomas, como una vez conversaba con un hermano, las lenguas romances que tienen lógicamente una misma raíz, y ahí el italiano, el francés, el portugués, en fin, tienen palabras muy similares al castellano, al español, pero aún así necesita de un intérprete, de una persona
que le haga entender lo que se está haciendo acá, lo que se está mencionando acá. ¿Sí? Y encontramos, mis amados hermanos, en lo referente a este don, podemos encontrar que el que tiene el don de interpretación de lengua tiene la habilidad para dar significado al traducir o decir lo mismo de lo que él está escuchando para hacer entender a los que estamos acá. Dar sentido. Volvemos al ejemplo, y Pablo lo dice, que si hay un extranjero se le va a ser imposible, difícil tener claro lo que está ocurriendo, lo que se está diciendo en ese momento. Tenemos claro también que esa habilidad en la cual puede ser basado en un idioma, sí, sabemos que hoy en día tenemos la tecnología que nos ayuda a traducir, hacemos un escrito y buscamos ahí el traductor, ¿sí? El traductor y nos hace una traducción. Pero, amados hermanos, aquí la diferencia de ser un traductor o traducir tecnológicamente es porque va a carecer de sentido, de significado. Y muchas veces cuando hacemos una traducción, ya sea a través de un programa, a través de una aplicación, vamos a encontrar incoherencias. Y también incluso cuando hay una persona del mismo país, de esa persona extranjera, y habla español y habla también el idioma de ese coterráneo de él, hay cosas en las cuales también se les dificulta, y hemos estado, ¿no?, en lugares en los cuales hay un invitado extranjero y tenemos a un hermano que traduce y llega un momento que, por los sinónimos, pero también por lo que escrituralmente, al leer en la Biblia de él, y usted puede hacer comparativos. Por ejemplo, en la Biblia norteamericana de Estados Unidos, en muchas traducciones no aparece la palabra matar, sino homicidio. ¿Sí? No cometerás homicidio en lo referente a Éxodo capítulo 20. Y ahí, de una manera u otra, el significado cambia. Porque la palabra matar es más amplia. Y Jesús dice que no solamente matamos quitándole la vida a una persona físicamente, sino cuando con palabras. ¿Sí? Cualquiera que diga fatuo a su hermano es culpable de homicidio, dice la Escritura. Mis amados hermanos, el que tiene el don de interpretación da la explicación, pero no solamente descodifica palabras, letras, sino el sentido de lo que quiere Dios hablarnos a nosotros, ya sea a través del don de lengua, ya sea a través de una parte idiomática. Y encontramos, mis amados hermanos, en lo referente a Daniel capítulo 5, versículo, en este caso versículo 25 y 28, en la cual encontramos una similitud en ello. ¿Se acuerdan cuando Daniel fue llevado a Babilonia? Fue llevado a Babilonia y estando ahí ya pasando bastante tiempo y ya siendo Daniel como ya casi, como dice ahí los historiadores bíblicos, teniendo ya casi 80, 70 y algo, ¿sí? Hubo un hijo de los que de ahí de Nabuzalat. No dice la Biblia. Vamos rápidamente a Daniel capítulo 5 para no descontextualizar. Y nos dice que él utilizó los utensilios del templo que habían sido llevados. Y encontramos, mis amados hermanos, Belsasar, sí. Encontramos en el capítulo 5, en el capítulo 4 encontramos la disciplina que Dios le hace a Nabucodonosor. En el capítulo 5 nos dice: el rey Belsasar hizo una gran banquete a 1000 de sus príncipes. Y nos dice ahí la Escritura que ellos, para tener un tiempo de celebración y reconocimiento a las conquistas, utilizaron las copas y los utensilios del templo.
del templo, lo cual estaba prohibido. Y dice la escritura literalmente que apareció una mano y escribió 3 palabras. Y este rey se asombró, se asustó, dice la escritura. Y frente a ese hecho llamó a todos sus sabios para que le dieran la interpretación. Y no hubo ninguno. Solamente Dios utilizó en este caso a Daniel. No solamente para dar la interpretación, no solamente para hacer la traducción, mis amados, sino para dar la explicación de lo que Dios le quería decir a ese rey. Y fue una palabra fuerte. Ha sido pesado en balanza y fuiste hallado ¿qué? Falso. Imagínense. Qué hermoso cuando oramos por nuestros gobernantes, que Dios les hable. Ese Dios que estaba con Daniel es el mismo que está acá en Colombia. Y por eso oramos por nuestro presidente. O sea que usted haya votado o no haya votado, esta persona que Dios permitió que llegara ahí. Que Dios le hable, así como habló, encontramos a Nabucodonosor en el capítulo 4 que le va a hablar en sueño. A este le habló de esa manera prodigiosa. Y qué hermoso cuando los hermanos y hermanas que Dios les da ese don de interpretar. Vuelvo y les digo, y dice la escritura que no es solamente transcribir, no es solamente traducir, sino dar la explicación del significado, del sentido del mensaje que Dios tiene, en este caso, para su pueblo o para una persona determinada. Y quiero, mis amados hermanos, hablarle, teniendo en cuenta el capítulo 14 de Primera de Corintios, sobre 5 verdades fundamentales. 5 verdades fundamentales en lo referente a este don de interpretación que va unido, debe estar unido al don de lenguas. Al don de lenguas. Y la primera verdad que encontramos es que el don de lenguas se usa juntamente con el de interpretación. Nos dice el capítulo 14 de Primera de Corintios, versículo 5. Nos dice de la siguiente manera, mis amados, en lo referente a ello. Dice el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo: así que quisiera que todos vosotros hablaseis ¿en qué? En lenguas. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Contextualicemos. La iglesia de Corinto, como ya hemos sabido y muchos han leído, ¿no? Era una iglesia en la cual Dios había privilegiado, y cuando hablo de privilegiado no quiere decir que las otras iglesias no tuvieran esa bendición, pero es aquella en la cual la gracia, multiforme gracia de Dios fue derramada a través de estos dones, pero tenía un inconveniente: el abuso de esos dones dados por el Espíritu Santo. Y el Padre, y Dios Padre, nos da dones. La Biblia dice que es don de Dios que el hombre coma y ¿qué? Y beba y disfrute, nos dice Eclesiastés. Pero en el caso de los dones del Espíritu Santo, los hermanos de Corinto abusaban sobre estos dones y creaban un desorden y carecía de edificación. ¿Por qué? Porque si habían hermanos o hermanas que hablaban en lenguas extrañas o lenguas angelicales y no había quien interpretase, sucedía más o menos lo que en Hechos capítulo 2, sobre esas personas que escucharon esos idiomas, pero muchos dijeron: estos están borrachos. Pero en el término de la iglesia, ¿sí? Debe haber un orden, porque no va a haber edificación, ninguno entiende, porque no hay quien interprete el significado y dé la explicación. Y el apóstol Pablo dice: sí, hay que hablar en lenguas, tener el don de lenguas, pero también profetizar. Aquí profetizar no es solamente palabra profética, sino predicar, testificar de la palabra de Dios. Y luego dice: pero también debe haber alguien que interprete. ¿Y qué ocurría? En el contexto histórico, los hermanos querían esas dones de señales que son visibles,
visibles. Y cuando estudiemos Romanos capítulo 12, nos habla del don de servicio. Y ese sí, muchos no quieren. ¿Sí? Estas sillas no se acomodaron solas, mis amados. Este piso no se limpió solo. ¿Y qué hacemos cuando? ¿Sí? Y a veces ni lo hacemos en la casa ayudando a nuestra esposa, ni tampoco en la casa de Dios. Tú eres hijo, esta casa también te corresponde colaborar. Es que yo no tengo el don de servicio. ¿Cómo sabes? Pero ese don no es un don de señal, pero ese es el don en el cual Jesucristo vino. Yo no vine para ser servido, sino ¿para qué? Imagínense. Y la vez pasada compartíamos que Jesús, Isaías 61, lleno del Espíritu Santo, no nos dice la Escritura que habló en lenguas. Luego lo encontramos en la cruz, ¿no? Cuando dijo Elí, Elí, lama sabachthani, ¿sí? Y muchos de los que estaban ahí, te está llamando a Elí. Y muchos decían, estaba hablando en lengua. No, estaba hablando en su lenguaje, ¿no? Arameo. ¿Sí? Arameo. Entonces, mis amados hermanos, la iglesia de Corinto tenía eso, y muchas iglesias tienen eso. ¿Sí? Tiene eso. Si Dios me llamó a ser evangelista, sí, Dios va a equipar de dones de milagros. Milagros. Porque el que no crea la palabra creerá los milagros. Hay gente que ha sido predicadora y no ha sido convertida. Y ha predicado el evangelio y no ha sido convertida porque el mensaje del evangelio de salvación, ¿sí? A través del Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. En esa persona fue como el primer terreno, ¿no? Que cayó ahí. Pero cuando esta persona evangelista da ese mensaje sencillo al corazón de esa persona y el Espíritu Santo redarguye y confronta, esa persona llega a entender su condición delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios, y se arrepiente y llega a la conversión. Encontramos, mis amados hermanos, que la iglesia tenía eso, quería esos dones, porque esos son los visibles. Milagros, ¿sí? Donde milagros, donde sanidad, diversidad de lenguas, ¿sí? El mostrar. Y se hace un abuso, pero tampoco hay que caer en el desuso. Volvamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, que dice ahí el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sí? Esto no es para ignorar, ¿no? Eso es el don, no rechace los regalos que Dios tiene para usted de parte del Espíritu Santo. Trabajando en un colegio cristiano en Bogotá, y estuve con ellos durante más de 8 años como profesor y como pastor, y en la hoja ya para contratarnos era un colegio confesional, es decir, tenían que ser cristianos, evangélicos, protestantes, como quieran. Y en una de las hojas me llamó la atención porque el capellán nos daba esa hoja y nos colocaba a escribir en esa hoja unas preguntas muy concretas: dónde se congrega, cuándo se convirtió, y la pregunta: ¿qué dones tienes? ¿De qué manera le sirves al Señor? ¿Qué función cumples tú en la iglesia? Y para muchos eso es confrontante. Es confrontante. Porque a veces nos comportamos como nuestros hijos o nuestros sobrinos o nuestros nietos, que tienen el cuarto lleno de regalos, de dones. Y dicen: yo estoy aburrido, no sé con qué jugar, no tengo. Y tenemos esos dones. Y escuchamos a nuestros hijos: estoy aburrido, no sé qué hacer, no tengo con qué. Y si hablamos de la ropa, ¿no? También, no tengo qué ponerme. Y tienen ahí. Y muchas veces
el Señor nos dice, no ignoréis sobre esos regalos que Dios tiene para ti. ¿Cuáles son? Habla con aquel que los da. Señor, ¿qué dones me diste? No para exhibicionismo, no exhibicionismo. ¿Qué es exhibicionismo? Me hago entender. Cuando usted va a un local, ¿dónde colocan la mercancía? La mayoría, ¿no? En algo que se llama vitrina, ¿no? Oh, sí, una vitrina. Y muchos. Miren que no estoy diciendo nombres, ¿no? Muchos. Estuvimos en eso. Teníamos esos dones en vitrinas. Ahí en vitrinas, mostrando, pero no hacíamos uso de ellos. ¿Qué tiempo llevas con ese don sin hacer uso de ello? ¿Qué tiempo llevas? ¿Sí? Hay muchas personas y esta iglesia necesita. Cuando hablo de necesitar, lo entendemos, somos un cuerpo y como cuerpo la cabeza es Cristo. Y por eso cuando tú no vienes, ¿sí? El principal es Cristo, sí, pero tú eres parte de este cuerpo. Necesitamos de ese don, de eso que Dios te ha dado. Que Dios te ha dado, mis amados. Entonces, primero, el don de lenguas se usa juntamente con el de interpretación. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 5, y también el versículo 13 del mismo capítulo 14. Dice así el versículo 13, permítame leer. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. No se quede con ese misterio en la cual la iglesia no es edificada. Pero también nos dice el versículo 27 del capítulo 14. Versículo 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, y uno que interprete. Y luego va a decir otra verdad. Y esa otra verdad es que el propósito del don, cual sea este don, en este caso el don de interpretación, es para la edificación de la iglesia, de todos. Es decir, cuando usted no pone al servicio del cuerpo de Cristo ese don, usted está siendo deudor de edificar a la iglesia. Lo dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 12. Permítame nuevamente leer. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad que, hermanos, ¿cómo usted abunda en ese don? ¿Cómo usted abunda? Leyendo en la Biblia cómo Dios utilizó a personas en ese don y cómo Dios a través del Espíritu Santo le ha de usar, y usted metiéndose en su momento de oración y alimentándose de la Escritura, de cómo el Espíritu Santo nos usa. Procurar abundar en ellos, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Y cuando habla de la iglesia, no habla solamente de la iglesia local. La iglesia local, esta iglesia local es parte de la iglesia que Dios está formando. Eso quiere decir que usted no solamente es deudor de la iglesia local, sino de la que Dios está formando. Imagínese. Y tenemos la convicción y tenemos la seguridad que sí estamos seguros que hay personas, hermanos en Cristo de diferentes partes que oran por usted sin conocerle. Porque somos un cuerpo. Pero de igual manera, si usted no pone al servicio, rinde al Señor ese don para la edificación, está siendo deudor. No solamente a la iglesia local. Una tercera verdad es, si no hay intérprete para el que está hablando en lenguas, ¿sí? El cual lo hace solamente para llamar la atención en el servicio, ¿sí? Debe guardar silencio o hablar para sí mismo, para ser edificado esa misma persona.
Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 19. Versículo 19, en la cual el apóstol Pablo ahí poniendo en claro, dice el versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Y luego también nos dice, ¿no?, sobre ello, que la persona debe hablar para sí mismo, para que se edifique el mismo. O guarde silencio si no hay intérprete. No hay intérprete. Volvemos acá. Pongámoslo en lenguas de idiomas, ¿no?, extranjeros. Si esa persona que habla ese idioma extranjero quiere entablar una conversación con usted, lógicamente se va a sentir usted que no le entiende y esa persona se va a sentir aislada. Y muchas veces nos pasa eso, ¿sí? Nos pasa eso. Y por eso hay veces que cuando usted tiene una palabra dada por Dios en la cual es para usted, es para edificación suya. Y muchas veces la queremos compartir a otros, o esa promesa es para usted y la compartimos a otros y otros dicen, pero eso sí será de Dios. Eso sí viene de Dios, y sí lo dice la Biblia. Es para edificación suya, no la de otros. Y también encontramos una cuarta verdad. Si no hay intérprete, ¿sí?, como decíamos ahorita, en la iglesia, el que habla en lenguas debe guardar silencio, porque es para edificación del mismo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 28, es el pasaje que les decía ahorita, vamos a leerlo. Y dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y hable para Dios. Una vez estuve en una vigilia ministerial y una persona, Dios la usó en lenguas, ¿sí? Y hubo un momento en el cual se levantó otra persona y fue algo fuera del orden, ¿no? No tanto porque una persona estaba hablando en lenguas, sino porque la otra persona se levantó y ambas se colocaron como cuando una discusión, y esta le decía así. Eso es lo que se refiere el apóstol Pablo, ¿sí? Porque muchas veces cuando decimos don de lenguas parece que fuera habladuría, ¿no? Es sinónimo de hablar demasiado. Y ahí no hubo ni edificación, sino hubo confusión, que es lo que vamos a encontrar ya para terminar. Confusión. Y Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión. Y se dio eso. Y luego, lógicamente, tocó intervenir frente a esas cosas. Y se dio una situación clara frente a ello. ¿Cuál de las dos personas realmente tenía el don y cuál estaba solamente ahí queriendo imponer o mostrarse? Y no hubo edificación en ese momento. Encontramos un quinto, mis amados. El uso de los dones deben ser con decencia, con orden y con claridad. 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos muestra un Dios de orden. Ahora, el orden no es restringir, no, restringir. Y aquí nos dice en turno. ¿Sí? ¿Sí? El orden nos permite como principio tener claro
de lo que se está haciendo para ser edificados. ¿Sí? Porque muchas veces pensamos que el orden es restringir. No, es que allá no permiten eso. No, con orden. Y cuando habla con decencia, quiere decir lo que de igual manera nos dice el versículo 33 de 1 Corintios, versículo 14, que nos amplía. ¿Qué quiere decir eso? Con decencia. ¿Cómo así con decencia? Nos dicen, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. De paz. Mis amados, no podemos imponer un don por encima de otro. ¿Sí? No podemos favorecer un don más que otro, porque estos vienen del Espíritu Santo. No podemos menospreciar un don más que otro. Eso viene del mundo, a razón de los talentos. Los talentos son esas habilidades, destrezas innatas con las cuales nacemos. Y muchas veces vemos en el mundo cómo la gente compite, dos atletas, en esas destrezas lograr la meta y ganar el premio. Pero acá en el cuerpo de Cristo, la mano derecha no compite con la izquierda. ¿Quién va a agarrar primero el vaso? O su pierna derecha o su pierna izquierda, o en fin, compitió si usted venía caminando, ¿quién iba a llegar primero? No, sabemos, ¿no? Que una de ellas fue la primera que dio el paso acá, ¿no? Pero entre ellas no compiten. Pero tristemente en nuestras iglesias, en el cuerpo de Cristo vemos eso. La competencia no es así, entre los dones y los ministerios. ¿Por qué competimos si el don y el ministerio no es nuestro, sino es de aquel que nos los dio y al cual un día tenemos que dar cuenta? ¿Por qué pensamos que el mío es mejor que el tuyo si no sabemos que tienen el mismo valor porque vienen de aquel que los da, que es el Espíritu Santo? ¿Por qué competimos si la forma como lo utiliza Dios a cada uno es tan diferente y tan importante? Es tan diferente que cuando, y vuelvo y les recalco, mis amados, cuando usted no está, hace falta. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura en 1 Corintios 12. Dice que ninguno le puede decir a un miembro del cuerpo, no te necesito. La iglesia en la cual está conformada por el cuerpo y la cabeza es Cristo, te necesita. Te necesita que tú tengas claro qué don te ha dado Dios a través del Espíritu Santo. No para que lo tengas en una vitrina y digas, oh, qué don tengo, sino más bien, Señor, úsame, dame más para dar más, guíame para guiar más, fortaléceme para fortalecer más. Y eso no lo va a hacer Dios por ti. Quiere utilizarte a ti, personas como somos, frágiles, incompletas, pero en Cristo estamos completos para su gloria y su honra. Amén. Amén. Maravilloso Dios, aquí estamos. Señor Dios, inquieta, Padre Santo, Señor. Incomoda, Padre Santo, Señor, nuestras vidas cuando queramos adormecer esos dones. Esos dones. Y a veces nos quedamos con el ayer. Es que Dios me usaba. Si usted supiera cómo Dios me usó. Y es hermoso, ¿no? Pero qué triste que en el presente esté en una vitrina espiritual, ahí guardado. ¿Y cuántas personas necesitan de ese don para ser edificado? Tu iglesia necesita. Señor, una iglesia no puede crecer ni desarrollarse si no hace uso de esos dones y esos ministerios. Señor, no podemos centrar los dones y los ministerios en una persona, sino en cada miembro del cuerpo, Padre Santo. Cada miembro del cuerpo tiene un don, Padre Santo, y más. Guíales, Padre Santo, guíame, Señor, a hacer uso de esos dones. Señor, en la cual tú nos dices, Padre Santo, que muchas veces ellos van coequipados el uno con el otro, Señor.
que muchos de ellos, Padre Santo, Señor, de esos dones no me van a reconocer, pero no lo hago para ser reconocido, sino para ti, Señor. Pero también, Señor, que el propósito de ese don y de ese ministerio es la edificación de la iglesia. Señor, gracias por tu pueblo, gracias por los dones que has impartido. Señor, por tu Santo Espíritu te lo pido, Señor. Haz rebosar nuestras vidas, nuestras copas, Padre Santo, de tu Santo Espíritu, Señor. De esos dones, Padre Santo. Fusagasugá lo necesita, Señor. Esta ciudad necesita de esos dones, Padre Santo. Nuestros vecinos necesitan, Padre Santo, Señor. Nuestros compañeros de trabajo. Por tu nombre te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados, grandemente.